pacto en lo oscurito para no tocar todo este proceso desasiado? Tendrían que quitarles el registro a los 4 precandidatos de Morena y a los otros 2. Eso es lo que dice la ley. Si la ley se cumpliera, eso sería. No sé usted, pero un periodista tan mal pensado como yo, el hecho de que la señora Tadei y toda esa corte que fue a visitar al presidente, a mí me dio muy mala espina. Desde luego que hay gente en el INE, en el nuevo INE, que está alineada con López Obrador. No todos, pero el problema va más allá. Yo lo que lamento es que en este gobierno la ley cada vez se cumple menos y en esa medida el Estado de Derecho se va debilitando, que es justo lo contrario de lo que prometió López Obrador. ¿Le salió el tiro por la culata o veremos a Marcelo haciendo esos desaguisados? Eso de haber ofrecido este cargo al hijo de López Obrador, me parece que efectivamente le salió por la culata, que quedó como alguien pues muy arrastrado al presidente. José Antonio, ¿está cantada esta elección que no es elección o esta precampaña que no es precampaña? ¿Es Claudia? Sí, creo que tiene ventaja Claudia. ¿Cuál es su ventaja? Que tiene el favor de López Obrador, casi es su única ventaja, porque ni en personalidad, ni en capacidad de conexión, ni en discurso, me parece que sea buena. Yo creo que Marcelo la rebasa con mucho. ¿Podría haber un rompimiento? ¿En Morena se podría dar un rompimiento partiendo de Marcelo Ebrard? Va la oposición tarde, y yo diría que tardísimo. ¿Qué opina usted, José Antonio? No digo que esté todo perdido por la oposición. Pueden eventualmente recuperar el tiempo, pueden adecuar su procedimiento a la ley. Tú presentas al candidato opositor como producto de la voluntad estrictamente ciudadana, le puedes dar una legitimidad que lo haga competitivo frente a lo que ocurre en Morena. Yo no creo que, como se dice, no hay nadie ahí, están muertos. No, yo creo que hay muchos candidatos que pueden ofrecer muchas cosas dentro de la oposición. ¿Sería Xóchitl Gálvez tal vez esta vuelta de tuerca al participar, al entrar de lleno como precandidata de la oposición? Creo que sería una muy buena candidata. Y tampoco yo descartaría que en caso de ganar la presidencia, fuera mala presidenta. Yo creo que conoce muy bien sus temas. Lo más importante, con un presidente, en este caso presidenta, dispuesta a escuchar a los que saben, lo cual no lo hemos tenido en estos 5 años. No está cantado que sea Santiago Krill, ¿cierto? No, muchos piensan que Santiago podría ser el preferido de Marco Cortés. De verdad, como dicen, Marco Cortés ya está dispuesto a abrir el proceso, entonces puede ganar el que sea. ¿Cómo podemos creer en la oposición o volver a creer en la oposición, don José Antonio, después de que por sus malos gobiernos es que tenemos a López Obrador? Precisamente por eso es importante que el candidato no surja de esos partidos, aunque sea parte de esos partidos, el candidato surja de los ciudadanos. ¿Puede la oposición ganarle a Morena? ¿Podría con toda esa maquinaria y con la imagen de López Obrador la oposición ganar en el 2024? Muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Ya saben lo que tienen que hacer, además lo saben muy bien, que es enviar estrellas por Facebook, que es compartir esta información, darle like y por supuesto comentarla, porque aquí siempre contamos con los protagonistas de la vida pública y política de México y hoy no es la excepción. Doy la bienvenida a una de las mentes más brillantes que hay en este país. Es nada más ni nada menos que don José Antonio Crespo, un historiador y analista político por todos conocido. Muchas gracias, don José Antonio. Encantado, con mucho gusto. Arrancó la contienda en Morena, o esto que es contienda, pero ellos dicen que no lo es, con candidatos que dicen que no son candidatos o precandidatos. En fin, un desbarajuste de alguna manera. ¿Cómo ve José Antonio este asunto? ¿Se está violentando leyes electorales? ¿Qué está sucediendo aquí? Sí, yo no lo veo muy mal porque efectivamente una simulación para darle la vuelta a la ley. Una ley que paradójicamente impulsó López Obrador desde hace mucho tiempo, porque cuando estaba en la oposición no le convenía que se hicieran campañas adelantadas. Él lo que quería era que se restringiera al máximo
la capacidad de hacer campaña, utilizar recursos públicos, pero una vez en el poder, como suele suceder, ahora eso le estorba, su propia ley le estorba. La quiso quitar en el plan B, no ha podido, no va a poder, y sin embargo se la pasa por alto, porque ahora sí le conviene hacer campaña adelantada, ahora sí quiere ganar tiempo, y entonces está llevando a cabo esa campaña, pero simplemente le nombra de otra manera para no incurrir en una violación abierta a la ley. Pero cualquiera con un mínimo criterio se da cuenta en el tribunal, en el INE, decir, oye, pues estás haciendo campaña para presidencial, nada más le cambiaste el nombre por una figura que ni siquiera existe en tus estatutos, pero todo lo que la ley prohíbe lo estás haciendo, con 5 meses de anticipación a lo que la ley permite. Entonces, estás violando la ley y la sanción que prevé esa misma ley para quien sea para quien se adelante en un proceso de campaña dentro de ya un proceso formal de partido, no porque alguien diga quiero ser candidato presidencial, no, ahí no hay problema. Pero si un partido inicia un proceso formal para nombrar a su candidato con anticipación, esos candidatos se les quita el registro. Así lo dice la ley. Tendrían que quitarles el registro a los 4 precandidatos de Morena y a los otros 2. Eso es lo que dice la ley. Si la ley se cumpliera, eso sería. José Antonio, pero eso no va a ocurrir. De hecho, no sé usted, pero un periodista tan mal pensado como yo, el hecho de que la señora Tadei y toda esa corte que fue a visitar al presidente, a mí me dio muy mala espina. ¿No habrá por ahí algún pacto en lo oscurito para no tocar todo este proceso desasiado? Desde luego que hay gente en el INE, en el nuevo INE, que está alineada con López Obrador. No todos, ¿eh? Pero el problema va más allá. No es solamente de quienes están alineados con López Obrador, sino que se puede generar un problema político de grandes dimensiones. Imaginemos que, que el Consejo General del INE, que no es solamente la comisión que avaló este proceso fingido, dijera, no se puede hacer este procedimiento o les quitamos el registro. Y que eventualmente el tribunal dijera lo mismo, que el tribunal dijera, les vamos a quitar el registro a los candidatos porque incurrieron en una violación a la ley. Y esa es la sanción prevista por la ley. Bueno, pues se generaría una crisis política gravísima. ¿Por qué? Porque López Obrador no iba a acatar la ley, no acata la ley, y menos en cuestiones como esta. López Obrador yo no sé qué haría, pero desde luego que impondría a su candidato, al margen de lo que diga la ley, que a lo mejor con ayuda del ejército o qué sé yo, y se puede crear una crisis profunda. Por eso no creo que lo haga el tribunal. ¿Debería de hacerlo? Sí, en cumplimiento estricto de la ley. ¿Lo va a hacer? Creo que no. Creo que van a disimularlo o van a exhortar a que el procedimiento lo hagan hasta, pues hasta septiembre, octubre, que es cuando empezaría propiamente o más tarde el proceso de precampaña. Pero como Morena no va a obedecer, pues entonces se genera una situación ahí conflictiva. Yo lo que lamento es que en este gobierno la ley cada vez se cumple menos y en esa medida el Estado de Derecho se va debilitando, que es justo lo contrario de lo que prometió López Obrador. Él prometió fortalecer el Estado de Derecho, de veras, no como los gobiernos liberales, y ha hecho exactamente lo contrario. Vamos a quedar con un Estado de Derecho mucho más debilitado y con unas leyes pues, que nadie cumple. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Estamos haciendo pasar por bueno lo malo y ya nos estamos acostumbrando, que es lo peor, como usted lo menciona. ¿Cómo ve este asunto de las corcholatas? Marcelo Ebrard haciendo unas cosas que yo las veo como desfiguros. No sé su mejor opinión, eso de haber dicho que el hijo de López Obrador podría ser titular de una secretaría para preservar a la 4T y todas esas cosas. ¿Le salió el tiro por la culata o veremos a Marcelo haciendo esos desaguisados? Sí, yo creo que cometió un grave error. Yo creo que las nuevas reglas, las que se establecieron hace una semana, le favorecen a Marcelo,
¿Por qué? Porque obligó a que se renunciaran a su cargo, que eso le daba ventaja a Claudia Sheinbaum. Bueno, eso lo logró Marcelo, ya están en condiciones un poco más equitativas. Logró que también hubiera encuestas espejo, lo cual limita la posibilidad de inventar una encuesta a modo sobre las rodillas, porque tiene que haber tiene que haber una congruencia en los resultados. Eso también fue ventaja para Marcelo. Le abrió una puertita a Marcelo para poder competir en estos meses y a lo mejor acercarse a Claudia y a lo mejor de verdad poder captar el voto ciudadano gracias a las encuestas reales que va a haber, pero está cometiendo errores. Eso de haber ofrecido este cargo al hijo de López Obrador, me parece que efectivamente le salió por la culata, que quedó como alguien pues muy arrastrado al presidente, como alguien que está más preocupado por quedar bien con el presidente que resolver los problemas del país. Y además, como lo rechazó, creo que ese fue un error. El estar hostigando a Claudia a través de sus partidarios también es otro error, porque está violentando una de las leyes o de las reglas del propio acuerdo del partido. Entonces, creo que se le abrió una oportunidad muy buena a Marcelo y por lo menos, por lo que hemos visto hasta ahora, la está desperdiciando. Tiene que cambiar, tiene que pensar bien sus estrategias, porque de lo contrario va a desperdiciar esta oportunidad. Don José Antonio, ¿está cantada esta elección que no es elección o esta precampaña que no es precampaña? ¿Es Claudia? No, para mí no. Sí se veía así, pero precisamente con las nuevas reglas, aunque falta precisar todavía cuántas preguntas vienen, qué tipo de preguntas, o si va a ser una sola pregunta, en fin, falta precisar algunas cosas. Pero como lo dije, este nuevo acuerdo de el partido le abrió posibilidades a Marcelo. Yo a Marcelo lo veo como alguien que tiene más capacidad de conexión, como más capacidad de discurso, como mejores propuestas que Claudia. En las entrevistas que puede haber en estos meses, Marcelo podría crecer. Y hay algunas encuestas que los ponen no tan diferenciados. Entonces yo creo que Marcelo, si hace bien las cosas, puede ganar terreno y entonces se vuelve competitivo el asunto. Ya no va a ser tan fácil para López Obrador decir, hagan la encuesta con 20 puntos de ventaja para Claudia, porque precisamente las encuestas espejo te pueden decir otra cosa. Entonces, no doy por hecho que ya está esto eh, ya determinado. Sí creo que tiene ventaja Claudia. ¿Cuál es su ventaja? Que tiene el favor de López Obrador, casi es su única ventaja, porque ni en personalidad, ni en capacidad de conexión, ni en discurso, me parece que sea buena. Yo creo que Marcelo la rebasa con mucho. En parte por eso tampoco hubo debates, y ahí no le concedieron eso a Marcelo. ¿Por qué? Porque Marcelo le ganaría de calle a Claudia. Entonces yo creo que todavía depende de lo que haga Marcelo, puede haber competencia, pueden cambiar las cosas, pero si comete muchos errores Marcelo, como los que ha cometido en estos primeros días, se le va a caer la oportunidad. En una apreciación muy personal, don José Antonio, a mí me parece que Marcelo está queriendo llamar la atención a como dé lugar y en ese tenor pues está cometiendo estos errores que usted bien menciona. Ahora bien, los demás contendientes que no son contendientes, precandidatos que no lo ¿son comparsa? ¿O qué opina incluso de Jacob Polensky, que llamó que es una grosería que la hubiesen hecho a un lado, que ni siquiera la recibieron ni la atendieron? Sí, pero ni siquiera levantó la mano a tiempo. De haber levantado la mano a tiempo, a lo mejor la consideraban, como el caso de Ricardo Monreal. No entiendo bien cuál es el juego de J. Cole. Hay quien dice que está cercana a Marcelo y que esta es una forma también de golpear a Claudia al decir, mira, Claudia no apoya a una mujer, yo estoy apoyando que haya más mujeres, que haya equidad de género, y Claudia no apoya, a la mera hora no es feminista. Creo que ese es el mensaje que quiere enviar J. Cole, y muchos dicen para favorecer a Marcelo, porque muchos dicen, a mí no me consta, que tienen una relación cercana. Entonces tal vez sea parte de estas estrategias de Marcelo para pegarle a Claudia. Pero repito, si lo hace mal, si no lo hace con cuidado, le puede salir mal el juego, porque si rebasa ciertas reglas,
pues sí lo pueden descalificar el propio partido, ya no digamos el tribunal. El propio partido puede decirle, oye, estás rompiendo las reglas que fijamos, entonces por lo tanto quedas tú nulificado y ya verá él qué hace, pero por lo pronto el propio partido ya hubo una advertencia por ahí también de Mario Delgado, decir, no, es que se tiene que cumplir las reglas, porque de lo contrario se puede perder la candidatura. Entonces, creo que tiene que jugar con mucho cuidado Marcelo, creo que tiene con qué. Yo sí creo que él tiene mucho con qué en las entrevistas, en las pláticas que haga, en sus asambleas, tiene mucho con qué jalar voto y ser competitivo. Pero si se descuida, pues entonces o le puede salir mal o incluso lo quitan de la contienda. Y además coincido con usted lo que dice, un hombre, un políglota, un hombre que sabe y que de alguna manera fue un apagafuegos en este gobierno tan polémico de López Obrador. Ahora, mi cuestionamiento para alguien como usted que sabe de lo que estamos hablando, don José Antonio, ¿podría haber un rompimiento? ¿En Morena se podría dar un rompimiento partiendo de Marcelo Ebrard? Sí, no lo descarto. Desde luego que estas reglas tenían la intención precisamente de concederle algo a Marcelo para que no se vaya, para que tenga menos pretextos para irse. Pero si de todas maneras se le hace algún tipo de trampa, si de todas maneras no se respetan las encuestas, a lo mejor él puede tener el argumento y la decisión de decir, bueno, pues me voy al Movimiento Ciudadano, aunque también ahí hay una ley que podría interpretarse en el sentido de que no puede competir por dos partidos en el mismo proceso. Depende de cómo se interprete la ley, pero ahí está, hay una ley también que te impide participar simultáneamente, es decir, a lo mejor dentro del mismo proceso eh, de, de candidatura presidencial en dos partidos distintos. Tendría él que, como ahorita, él puede alegar, decir, esto no era para una candidatura presidencial, sino para coordinador, y salirse si ve que va a perder o si ve que no le están jugando limpio, se puede salir antes e irse con Movimiento Ciudadano. Y cuando le digan, oye, es que participaste en el proceso de Morena, no, ese era para coordinador. Ahí paradójicamente, esta desviación, esta simulación le puede servir a él legalmente. Va la oposición tarde y yo diría que tardísimo. ¿Qué opina usted, José Antonio? Sí, desde luego. La oposición ha estado ocupada en muchísimas otras cosas. Es más difícil ponerse de acuerdo entre varios partidos con distintas dirigencias que en el caso de Morena, que las decisiones las toma un solo señor. Las mismas reglas estas que se dieron a conocer la semana pasada las diseñó López Obrador. No fueron resultado de una asamblea de diferentes posturas. En cambio, la oposición sí, pero eso no justifica que lo hagan tan tarde como lo han hecho. Ellos estaban esperando también a ver qué pasaba con la elección del Estado de México, pero pudieron haberse adelantado, no para competir, porque la ley no lo permite, pero sí, por ejemplo, para tener ya las reglas muy claras de cómo se va a decidir el candidato. Se supone que el lunes que viene ya nos van a decir cómo son esas reglas. No digo que esté todo perdido por la oposición, pueden eventualmente recuperar el tiempo, pueden adecuar su procedimiento a la ley y así tener también un elemento de decir, nosotros sí cumplimos con los tiempos, Morena no. Lo pueden hacer de tal manera que salga un candidato por la ciudadanía, que de eso se trata, y darle más legitimidad a quien quiera que quede como candidato y decir, este candidato opositor de la coalición fue producto de un proceso abierto, directo, primario de la ciudadanía. No es producto ni de encuestas que pueden ser manipuladas, ni mucho menos de un arreglo popular. La ciudadanía escogió a este candidato o candidata, en esa medida ella representa a una coalición amplia que incluye a los ciudadanos. No es del PRI, no es del PAN, no es del PRD. Es de una coalición amplia que incluye a los ciudadanos y es producto de un proceso que los ciudadanos decidieron. O sea, si tú presentas al candidato opositor como producto de la voluntad estrictamente ciudadana, le puedes dar una legitimidad que lo haga competitivo frente a lo que ocurre en Morena. No digo que
que tendría toda la garantía de triunfo, pero sí creo que tendría todavía posibilidades de competir, aunque eso depende a su vez de muchas otras variables que están pendientes. Don José Antonio, todos hemos dicho, o yo he escuchado muchas veces, que tendría que ocurrir algo extraordinario en esta contienda o en esta precontienda para que las cosas cambien, sobre todo en el sentido de la oposición, que va muy detrás, como ya nos ha explicado. ¿Sería Xóchitl Gálvez tal vez esta vuelta de tuerca al participar, al entrar de lleno como precandidata de la oposición? Yo veo a varios precandidatos que tienen muchas cosas que ofrecer. Yo no creo que, como se dice, no hay nadie ahí, están muertos. No, yo creo que hay muchos candidatos que pueden ofrecer muchas cosas dentro de la oposición. No todos, o unos más que otros, depende. Pero creo que Xochitl le daría mucha dinamismo, que podría ser muy buena candidata. No sé si podría ganar o no, depende de lo que la ciudadanía decidiera, pero sí creo que le podría dar mucha color al procedimiento, le puede dar mucho ánimo, mucha motivación, porque ella por su personalidad, por su trayectoria, por la capacidad de conectar con sectores amplios de la población, por su forma de ser tan ligera, creo que sería una muy buena candidata. Y tampoco yo descartaría que en caso de ganar la presidencia, fuera mala presidenta. Yo creo que conoce muy bien sus temas y tiene la conciencia de que en los temas que no conoce habría que invitar expertos y hacerles caso, a diferencia de lo que hace López Obrador. López Obrador no conoce casi de ningún tema, pero cree que es experto en todos los temas. Entonces no le hace caso a los expertos, no le hace caso a sus secretarios, más que en una que otra cosa, y toma decisiones como las que hemos visto, muchas de las cuales son un desastre. Pero Xochitl no. Xochitl tendría la conciencia de decir, en lo que yo sé, yo puedo aportar mucho en sus temas, pero en lo demás yo voy a invitar especialistas, incluso algunos de los participantes también. Hay mucha gente muy valiosa entre los precandidatos. Podría invitarlos a decir, oye, ocúpate tú de la economía, ocúpate tú de esto otro, te invito a mi gabinete, y tener un gabinete de gente preparada. Y lo más importante, con un presidente, en este caso presidenta, dispuesta a escuchar a los que saben, lo cual no lo hemos tenido en estos 5 años. Sí, totalmente de acuerdo, don José Antonio. Y Xochitl, la realidad es que sería una candidata o precandidata que cubriría todos estos aspectos de ciudadanía, de una mujer que viene del pueblo, de una mujer que aspiracionista, que ha llegado muy, muy alto, dada las condiciones de las cuales proviene. Ahora bien, habla bien de Marco Cortés el hecho que le haya dado la bienvenida, ¿cierto? Porque decían, o ella misma, que no pertenece al PAN, que igual las cúpulas no la aceptarían, pero ya Marco Cortés dejó en claro que sí. Sí, eso está bien. Ojalá no sea solamente retórica, porque ya sabemos que los políticos muchas veces dicen una cosa y hacen otra. Eso lo vamos a ver con las reglas. Si efectivamente el PAN acepta las reglas que está proponiendo la sociedad civil organizada de abrir el proceso a que quien quiera participar en la decisión del candidato lo haga por vía electrónica, a lo mejor en algunas urnas físicas, pues entonces sí vamos a creerle a Marco que está en la disposición de abrirse, no solo a Xochitl, sino a todos, y que sea la ciudadanía la que decida, no la militancia del PAN o del PRI, y mucho menos las dirigencias, sino los ciudadanos de carne y hueso, los ciudadanos de a pie, que no militamos en ningún partido, pero que queremos un candidato ciudadano capaz de enfrentar a quien quiera que quede en Morena. Si eso lo hace Marco Cortés, pues vamos a reconocerle que sí hubo apertura de su parte, que sí entendió lo que está ocurriendo, pero vamos a ver hasta dónde se llega. Ahora bien, no está cantado que sea Santiago Krill, ¿cierto? No, muchos piensan que Santiago podría ser el preferido de Marco Cortés, y muchos piensan que precisamente las reglas que estaba proponiendo el PAN iban dirigidas a favorecer la candidatura de Santiago Krill. Pero si con las presiones que se están dando por parte de la sociedad civil, de verdad, como dicen, Marco Cortés ya está dispuesto a abrir el proceso, entonces puede ganar el que sea,
El propio Santiago Krill en estos días en entrevistas ha dicho que se abra a la ciudadanía. Es muy importante y me parece que es muy importante que él lo diga, porque entonces él está aceptando la incorporación de los ciudadanos en este proceso y está aceptando el resultado, aunque no le favorezca. Le puede favorecer también, no digo que no, pero él está aceptando, e incluso dijo que entre quien quiera entrar y hay que apoyar a quien gane en este proceso. Eso me parece muy bien de parte de Santiago. ¿Cómo podemos creer en la oposición o volver a creer en la oposición, don José Antonio, después de que por sus malos gobiernos es que tenemos a López Obrador? Es decir, la oposición creó al monstruo también. ¿Cómo volver a ganarse la credibilidad ante una ciudadanía que después de todo esto ya casi no creemos en nada ni en nadie, don José Antonio? Sí, justamente, precisamente por eso es importante que el candidato no surja de esos partidos, aunque sea parte de esos partidos, que el candidato surja de los ciudadanos y que desde luego pues presente un proyecto alternativo, viable, en eso se está trabajando también, que no ofrezca solo el regreso al pasado, sí puede rescatar algo de lo que destruyó López Obrador, que es mucho, pero al mismo tiempo ofrecer más a futuro nuevas propuestas viables, no utópicas, y sobre todo, precisamente por eso para mí es muy importante que el candidato surja de la ciudadanía, porque ese sería el principal mensaje a los ciudadanos, decir, olvídense del PRI y del PAN, reciente, contra el que ustedes votaron en 18. Aquí surgió un ciudadano de los ciudadanos, perdón, un candidato de los ciudadanos, de ustedes, al margen del partido del que venga. Es un candidato que no responde a las dirigencias de sus partidos. Eso es lo que, por eso yo creo que es muy importante ese proceso, porque es lo que puede enviar un mensaje en sentido contrario a lo que tú me estás diciendo. Tuve la fortuna de platicar con usted en un evento de Unidos donde se habló de gobiernos de coalición por parte de la oposición, evidentemente. Y bueno, ahí, don José Antonio, no podemos soslayar, dejar de lado que personajes como Silvano Aureoles o como Alito Moreno o como tantos otros que usted los conoce mejor que yo, pues de alguna manera nos hace pensar a los ciudadanos de a pie, que son más de lo mismo. ¿Cómo suponer o creer que no va a ser así? No, pues si el candidato fuera Lito o fuera Marco Cortés, pues estoy de acuerdo en que la gente diría, no, pues no, prefiero no votar. Por eso, de nueva cuenta, digo la importancia del candidato. Si el candidato es alguien como, desde mi punto de vista, Urría, Enrique Lamadrid, es la propia Xochitl Gálvez, pues le pueden dar una imagen distinta. O sea, de la Madrid se le pueden decir muchas cosas, de su papá, lo que sea, pero sí creo que representa algo muy distinto a lo que es Alejandro Moreno. Y Xochitl, pues no se diga, creo que representa algo muy distinto a lo que es Marco Cortés. Entonces, de eso se trataría, decirle a la gente, no te fijes en los dirigentes, tú no vas a votar por los dirigentes, vas a votar por el candidato, y el candidato es el que va a ser el presidente y tomar las decisiones, no Alejandro Moreno ni Marco Cortés, sino el candidato. Eso es lo que tiene que hacer la oposición si quiere ser competitiva, porque de lo contrario, entonces sí ya está perdido todo. Estoy totalmente de acuerdo con usted y la realidad es que sí manchan mucho estos procesos y a los partidos mismos. Usted lo sabe mejor que yo, estos personajes tan desavisados, tan polémicos, tan controvertidos e impresentables, por decirlo suavemente. José Antonio Crespo, yo quiero agradecerle infinitamente su generosidad, su bondad de compartir sus conocimientos con nosotros y aclarar tantas cosas de las cuales teníamos tantas dudas. Gracias. Y mi última pregunta es esta. ¿Puede la oposición ganarle a Morena? ¿Podría con toda esa maquinaria y con la imagen de López Obrador la oposición ganar en el 2024? Muy difícil, pero sí se puede. No es fácil. Por eso tiene que la oposición hacer todo lo que está en sus manos, no cometer errores. Pero yo calculo lo siguiente. Yo creo que por muchas razones el candidato de Morena, sea quien sea, pues va a ser difícil que consiga una votación superior al 50%.
aunque muchas encuestas así lo sugieran, pero en un año las cosas cambian mucho. Morena ya gobernó, hay mucha gente desencantada, a diferencia del 2018. En el 2018 se peleó el PRI y el PAN y eso favoreció a Morena. La popularidad no se traduce en votos. López Obrador tiene una popularidad del 60%, pero su partido en 2021 obtuvo solo 18% del padrón de todos los ciudadanos. Entonces, del 60 al 18 hay una distancia muy grande. Y la oposición en su conjunto ganó más votos efectivos en la elección federal del 2021. Pues todo eso hay que tomarlo en cuenta para pensar que efectivamente, si el candidato de Morena consigue, por decir algo, un 45% del voto, que no es poco, pues del otro lado hay 55%. Si se logra el voto útil, si se logra el voto anti-Morena, si se logra el voto en torno de un candidato creíble, confiable, aceptable, pues yo no descarto esa posibilidad. No la veo como la más probable, pero no la descarto, como muchos ya la descartan. No, yo creo que se puede lograr dependiendo de otras cosas que falta todavía por ver, pero de que se puede, creo que sí se puede. José Antonio Crespo es uno de los hombres más escuchados. Lo que usted dice es importante. ¿A quién escogería usted como candidato a la oposición? Pues yo como Frente Cívico, de miembros del Frente Cívico Ciudadano, que estamos interactuando con todos los precandidatos, preferiría no pronunciarme. Yo le veo a muchos de los precandidatos muchas virtudes y algunos defectos también o insuficiencias. Yo lo que sí insisto como miembro del Frente Cívico es que la ciudadanía decida y apoyar a ese candidato, el que gane, sea mi favorito o favorita o no lo sea, si es el que la ciudadanía mayoritariamente decidió, a ese es al que hay que apoyar. Esa es mi posición. Gracias de verdad, José Antonio Crespo, una de las mentes más brillantes y lúcidas de nuestro país, de México, y yo le agradezco que haya estado en exclusiva con nosotros. Gracias, don José Antonio. Con mucho gusto, cuando gusten, estamos a sus órdenes. Muy bien, pues ya lo escucharon ustedes. Es un hombre que sabe, es un hombre crítico, un hombre analítico, un hombre que sabe lo que dice y lo hemos tenido en exclusiva para todos ustedes. Esta fue la revolución del debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias.